La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Albert Einstein, científico de origen judío, considerado el mejor científico. Bienvenidos a Controversial con el doctor Alberto Motesi, el punto de encuentro de ideas, propuestas, diferentes puntos de vista, pero solo la verdad tiene que vencer. Un programa para gente que piensa. ¡Comenzamos! No estoy de acuerdo cuando algunos afirman que la política es sucia. Creo que se equivocan. Desde mi punto de vista, la política no es sucia, es muy sucia. Está envenenada por personas perversas. Esto ha hecho que un gran sector del pueblo cristiano se opusiera a la intervención de los hijos de la iglesia en el mundo de la política. Pero, ¿qué es realmente la política? El diccionario nos responde diciendo que la política es la actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país en su totalidad. Cuando Dios puso al ser humano en el huerto, le encargó la tarea de administrar su creación. Es tiempo que regresemos y tomemos en serio la encomienda divina y administremos lo creado por Dios para gloria de su nombre. Hoy con nosotros el doctor Alberto Motesi, autor de 17 libros. La prensa lo llama el pastor de los presidentes. Recibió el micrófono de oro de la NRB en Washington, D.C. por su excelencia en las comunicaciones. José Luis Sáenz, comunicador creativo, movilizador urbano, anfitrión de diversos programas de radio y televisión. Bienvenidos, esto es Controversial, una generación para gobernar. Hoy nuestro invitado especial es Marcelo, el doctor Marcelo Díaz. Él es doctor en Ciencias Políticas, es secretario general del partido político Valores para mi País y es un analista político. Nos visita desde Argentina, aquí en vivo y a todo color, hasta nuestros estudios. Antes saludo a don Alberto Motesi. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo está? Bien, contentísimo. Volvemos a hablar de política, José Luis. Sí, señor. Bueno, y una generación para gobernar me implica que hay otra que no lo es para gobernar. ¿Cómo es la cosa, don Alberto? Creo que ha sido un proceso un tanto largo en la historia del cristianismo hispanoamericano. Y estamos ya a las puertas de la generación que sí va a gobernar. Bien. Doctor Marcelo, bienvenido al programa. ¿Cómo está usted el día de hoy? Un gusto, ¿cómo están? Una gran alegría poderles visitar aquí. Desde la Argentina, con un gran desafío también político en estos días, como siempre, ¿no? A ver, una generación para gobernar. ¿Qué hay en su corazón cuando escucha esto? Bueno, escucho en mi corazón una gran iniciativa y entusiasmo de que realmente lo que yo considero los mejores se preparen para tomar esos lugares claves de gobierno y de influencia en nuestros países. Bien. Ahora, como cristiano, ¿cómo percibe usted la actitud de la Iglesia hacia la política al transcurso de la historia? Para entenderlo mejor, yo lo agrupo en 3 momentos históricos, porque entiendo que Dios se mueve a través de la historia y la comprensión de la Iglesia respecto de algunos temas también tiene que ver con la historia. El primer momento yo le llamaría el que sería de mis padres espirituales, mis mayores. Hubo una oposición muy concreta respecto de la participación del evangélico en la política, era del diablo, era del infierno, la corrupción, para nada era un campo de acción respecto de llevar el reino de Dios a esos lugares. El segundo momento histórico yo lo definiría dentro de mi generación, donde sí estamos entendiendo que la política es un campo misionero, como tal tiene su cultura, su idioma y sus otras características, y sí es como campo misionero es un campo en el que hay que entrar y hay que provocar la transformación con herramientas muy concretas, con un llamado de Dios, con una integridad a toda prueba, pero este es el momento histórico que creo que es el actual.
Mi generación entró hace unos años, provocó una punta de lanza respecto de meterse en este lugar complicado. Siempre decimos medio en broma, medio en serio. Esto es como nadar entre tiburones. Hemos tenido grandes éxitos y hemos tenido algunas derrotas también, pero ya entendemos que tenemos que entrar. Y después el tercer momento, que es el de la próxima generación, donde sin duda se entiende que hay que ocupar estos lugares de influencia, de gobierno, donde nada más y nada menos se administra el poder. Y por eso mi esperanza es ver una nueva generación de universitarios que se están preparando en las distintas ciencias sociales que tienen que ver con el quehacer político y que desde la capacitación, desde la espiritualidad y desde la integridad, como tres elementos que son pilares para mí, van a lograr una influencia poderosa en los gobiernos de nuestras naciones. Bien, interesante. ¿Su opinión en estos 3 puntos, don Alberto? Bueno, me llama la atención lo de las herramientas, porque si lo espiritualizamos todo, entonces vamos a entender lo que algunos piensan, que desde la banca de una iglesia brincan, saltan al curul en un congreso de una nación. Y así no funciona la vida. Es decir, creo que Dios puede hacer un milagro portentoso. Hizo hablar a una mula, pero no queremos mulas representando a la iglesia en el ambiente de la política. Tienen que tener las herramientas necesarias, tienen que prepararse para poder confrontar un mundo totalmente difícil. Bien, y si el cristiano quiere entrar, doctor Marcelo, a la política, es para hacer algo, para hacer la diferencia, sino para qué, ¿verdad? ¿Hay esperanza real de que un cristiano pueda brillar, ser luz y sal y darle lucha seria a la corrupción, por ejemplo, en nuestros países? Yo creo que sí, y por eso estamos involucrados en la política y por eso estamos animando a la próxima generación. Sin embargo, creo que hay que ser absolutamente realistas cuando pensamos en ingresar a este campo misionero. Estoy totalmente convencido, Dios hace milagros y transforma realidades, no delirios. Entonces, pretender entrar al campo de la política como si fuera la acción de la iglesia, creo que es una honesta intención, pero equivocada al fin. Cuando el cristiano entra en la política no es para ser conocido por su capacidad de evangelizar, sino por su capacidad de gestión. Y es la capacidad de gestión lo que abre la puerta al testimonio personal y hablar de Cristo en nuestras vidas. Respecto de la corrupción, si vos preguntás a cualquier latinoamericano cuál es el primer pensamiento que viene a su mente cuando hablamos de política, sin ninguna duda que la respuesta va a ser corrupción. Estamos de este lado de la eternidad y no creo que podamos deshacernos de la corrupción sistémica dentro del mundo de la política, pero sí creo que en determinados lugares cada uno de los cristianos involucrados puede generar un espacio de integridad que provoque un mayor impacto en la transformación en su acción política. Bien, excelente. A ver, don Alberto, es que esto que menciona el doctor, hay todavía muchos cristianos que pretenden que quien va a la política represente ahí al evangelista cuando está llamado a gobernar. Y eso creo que lo tenemos que tener muy claro como iglesia para exigir lo que tenemos que exigir y no esperar otra cosa, ¿no? Bueno, supe de un senador en un país de América Latina, obviamente no voy a mencionar el nombre porque es una buena persona, un gran cristiano, ni tampoco el país, pero él fue escogido senador por la enorme cantidad de votos de su iglesia y en la sesión del Congreso él echaba fuera demonios. Entonces, no estoy diciendo que no haya demonios, claro que los hay en congresos de naciones. Están los demonios dentro de personas y están los poderes demoníacos en los sistemas políticos. Pero no es la forma de actuar en el Congreso de una nación. Yo creo que lo importante es que un hijo de la iglesia se prepare como cualquier otro, se prepare, por ejemplo, donde estudian los que gobiernan naciones. Yale, Harvard, Georgetown, Stanford, donde va el Tecnológico de México, que es el único
de América Latina entre las 100 mejores universidades del mundo. Tecnológico Monterrey. Sí, de Monterrey, exactamente. Es el único entre las 100 mejores universidades, es el único de América Latina. Hay que ir a prepararse donde se preparan los que gobiernan, los que comienzan allí a dialogar y a interactuar y se preparan para luego hacerlo a nivel de gobierno de país. Y también debe llenarse de Dios, llenarse de la Biblia, internalizar la cosmovisión cristiana, porque la tarea del Hijo de Dios no es simplemente en el gobierno ganarse para Cristo a otros que también están en el gobierno. Eso es solo una pequeña parte de su trabajo. Su parte grande, extraordinaria, que trasciende, que cambia una nación, es transferir la cosmovisión bíblica a cada área de la vida nacional. Transferir lo que Dios piensa a la economía, a la tecnología, a la ciencia, a las artes, a las comunicaciones, a la familia, a la vida entera. Así que, claro que puede ir y ganar a otros para Cristo. Esto lo tenemos que hacer todos los creyentes. Yo siento que debo no solo predicar en cruzadas cuando me toca hacerlo, sino cada día debo evangelizar a una persona que no conoce al Señor. Pero más allá, lo que tiene que ver con gobierno es que la persona que ocupe esa posición de altísimo privilegio y responsabilidad esté saturado de la cosmovisión bíblica para transferirla a la cultura de su país. Bien, ¿y cuál debiera ser el camino entonces para los que quieren entrar a la política, son cristianos, son hijos de Dios? ¿Debieran crear nuevos partidos políticos o debieran integrarse a los ya existentes y cambiarlos ahí de raíz? ¿Qué le parece, doctor Marcelo? Bueno, estás tirando sobre la mesa un tema súper controversial y que ha dividido de alguna forma la mirada sobre la participación política del cristiano. En mi opinión personal y haciendo un análisis de la historia política de América Latina y un análisis de los partidos políticos que pretendieron, ojo, con buenas intenciones, pero las buenas intenciones no son suficientes, de hermanos y hermanas de formar partidos confesionales, lo cierto es, como decimos en algunos lados, han fracasado con todo éxito, porque no es un campo de acción donde tenés que ir para representar la iglesia evangélica, porque convengamos y digámoslo seriamente, ¿quién puede autonombrarse, aún en términos del campo de política? Yo represento la iglesia, toda la iglesia evangélica en el país. Me parece que es imposible eso. Sí estamos convencidos de que, como escuchábamos recién de Alberto, hombres y mujeres llamados, preparados, con una cosmovisión bíblica y esos elementos que la Biblia como libro de gobierno nos da para influenciar en la forma de hacer política y llegar a esos lugares de influencia para administrar justicia, para servir al prójimo, para lograr el bien común, para fortalecer la educación. Y yo pienso que es muy difícil hacerlo desde un terreno político confesional, porque de hecho solamente en la formación del partido, al decir, por ejemplo, Partido Evangélico por la Justicia, por dar un ejemplo inventado en este momento, lo que estamos ya diciendo, ya estamos cerrando la puerta a que alguien que no es evangélico no puede participar. Y quizás tiene nuestros valores, quizás tiene nuestra perspectiva sobre muchos de nuestros temas y quizás también tiene herramientas que pueden colaborar para que se realice eso en la mejor forma posible. Así que creo que no debería haber esfuerzos confesionales políticos, sino a involucrarse en los distintos partidos que hay o en la creación de partidos políticos que sí tienen una base o una cosmovisión bíblica, pero que no se presentan a sí mismos como confesionales. Bien, entiendo eso. Ahora, don Alberto, entiendo como personas de fe en la transformación de nuestro pensamiento al venir a Cristo, nuestro corazón, todos nuestros valores cambian. Sin embargo, ¿no habrá en los políticos que no conocen a Cristo valores que quieran que su país, su nación salgan adelante? Porque notamos que mienten muy fácil. ¿Será que nos creen demasiado tontos? Bueno, hay algunos que tienen algunos valores, pero los tienen muy confundidos.
quiero remarcar esto, muy confundidos. En términos de su capacidad de mentir, son expertos en mentir, especialmente, y quiero decirlo con todo respeto, hasta donde pueda respetar, a toda el ala de extrema izquierda inspirada en el marxismo, porque en los escritos de Marx se menciona la mentira como un arma política. Así que yo no sé si el político, cuando me está sonriendo y mirando a los ojos y está afirmando algo, lo está diciendo con veracidad o es pura palabrería. Así que creo que algunos tienen valores, claro, ¿cómo que no? Algunos han defendido, por ejemplo, justicia para los pobres y se han enriquecido a costa de los pobres. Es decir, hay partidos que hablan mucho de justicia, de los pobres, y son fábricas de hacer pobres. Yo creo que la iglesia es la cantera donde América Latina va a encontrar el próximo recurso para gobernar. No en la iglesia como tal. Yo estoy súper convencido que la iglesia no debe envolverse en política, en bandería política. Para mí la iglesia es el lugar donde hay o debiera haber la mayor unidad. El domingo en la misma banca debieran poder sentarse y adorar juntos el de la derecha y el de la izquierda, la dueña de la casa y la señora que le lava la ropa, porque no hay elemento más unificador que la iglesia de Cristo. Así que aunque no estoy de acuerdo en que la iglesia se embandere políticamente, sí los hijos de la iglesia, y allí sí hay valores un poquito escondidos, me parece, por esa tradición de que la política es sucia, no te metas, cuidado, y creo que hay mayor riesgo en no actuar en política que en actuar. Creo que es tiempo de que lo hagamos y ofrezcamos los hijos de la iglesia como servidores de nuestras naciones. Bien, y hablando de fe, ¿habrá algo de espiritualidad en la política? ¿Habrá algo de fe dentro de la política, doctor Marcelo? Yo creo que sí, porque fíjate que meternos en lugares de gobierno y de influencia tiene nada más y nada menos que ver con administrar poder. Y las cuestiones que tienen que ver con administrar poder confrontan continuamente la actitud de la persona, confrontan su intencionalidad y, visto desde nuestra cosmovisión, por supuesto, su espiritualidad. Cuando alguien está sentado en un escritorio y puede manejar con su lapicera millones de dólares y millones de personas que van a hacer lo que él diga o ella diga, y realmente uno tiene que tener principios espirituales muy claros, pero también entendemos, como dice la Biblia, que hay factores espirituales que se mueven detrás de las cuestiones de poder. Así que sin ninguna duda el factor poder conlleva claramente una realidad espiritual que no debemos dejar de tener en cuenta a la hora de involucrarnos en la política. Excelente. Don Alberto, antes de que usted nos dé un pensamiento final, ¿con qué nos deja sobre la mesa ahora? Bueno, me gustaría opinar sobre esto, José Luis y Marcelo. No quiero ser un espiritualista de ninguna manera, no. Pero yo veo como un encantamiento espiritual en el mundo de la política. No lo puedo entender de otra manera. Por ejemplo, ¿cómo entender que un gobernante X, un autócrata, mujer, hombre, con rasgos claros de dictador, que envía a sus opositores a la cárcel, que cierra la boca de los que opinan diferente, que roban, con un historial probado de perversión, de robo, de quitar millones de dólares al erario público, sigue teniendo apoyo del electorado? Para mí es solo algo que tiene que ver con encantamiento espiritual, porque no puedo entender que estoy en un país, me matan de hambre, me coartan la libertad y encima
le estoy dando a esa persona otra vez y otra vez mi voto, hay algo que tiene que ver con lo espiritual y que tendremos que romper también espiritualmente en el nombre de Jesús. Doctor Marcelo Díaz, su pensamiento final. Absolutamente de acuerdo con lo que Alberto está diciendo. Creo que estamos en un momento crucial en América Latina. Creo que hay una generación nueva de creyentes llamados para involucrarse en este campo misionero. Creo también que debemos ser pacientes porque los cambios sociales en el campo de la política no son automáticos. Creo que tenemos que desmistificar un poco. Yo escucho con buenas intenciones, pero buenas intenciones equivocadas, en algunos países que dicen lo que necesitamos es un presidente evangélico. No estoy tan seguro si el de ser evangélico per se es la respuesta para un país. Yo creo que necesitamos una persona capacitada, que ame a Dios, que tema a Dios, que ame su patria, que quiera servir al prójimo. Entonces me parece que las cualidades que necesitamos pasan por ahí. Entonces desmistificar esto de que por el simple hecho de representar o haber asumido una confesión religiosa es la salvación del país, tengo mis serias dudas. Termino con una palabra de esperanza. Creo que algo está comenzando a suceder. En todos o en casi todos los seminarios y en muchas universidades sí confesionales se ha asumido la obligación prácticamente moral y de responder a nuestra responsabilidad en nuestras naciones de preparar la próxima generación para esos lugares. Así que eso nos llena de esperanza. Bueno, hay que preparar esta mensaje. Muchas gracias, doctor Marcelo, por su participación y por su visita aquí hasta nuestros estudios. Regrese pronto, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Y don Alberto Motesi tiene un pensamiento final, así que no se vaya, esto es controversial. Gracias, José Luis. En Mateo capítulo 5 se hacen 3 afirmaciones descriptivas acerca de los seguidores de Jesús. La primera es que son la sal de la tierra. La segunda es que son la luz del mundo. Y la tercera es que han de hacer buenas obras. Las 3 son igualmente importantes. Tradicionalmente se enfatiza las 2 primeras, sal y luz. Hoy queremos afirmar la importancia trascendental también de hacer buenas obras. Obviamente no tienen que ver con nuestra salvación. Nuestra salvación es absolutamente por gracia divina. Es evidente en este pasaje que desempeñamos 3 papeles. Dar sabor al mundo, el sabor de Dios. Iluminar las tinieblas, lo que implica llevar la luz donde reine la oscuridad. Y también la imperiosa necesidad de hacer buenas obras. Por supuesto, esto incluye no como una opción, sino como un mandamiento que cada hijo de Dios hagamos actos de compasión. Y también incluye que como hijos de Dios metamos nuestras manos en cada detalle de la vida, incluyendo la política, para que las buenas obras de los hijos de Dios prevalezcan sobre las malas obras de los perversos. ¿Quieres prepararte para una transformación en el mundo? Hazlo en Alberto Motesi University, alto nivel académico y espiritual. El estudiante es entrenado moral y espiritualmente para ser agente de transformación. Esta universidad te prepara para brillar en el mundo de las artes, la política, el gobierno, la economía, los medios masivos, la cultura en general. Programas disponibles, certificado y asociado en artes ministeriales, licenciatura en artes ministeriales. Te conviene. Alberto Motesi University. Estudia, prepárate, es tu tiempo. Para más información visita www.albertomotesiuniversity.com.